Ahora tenemos la entrevista con el licenciado John Garaycoa, que hablará con nosotros por el tema de la inseguridad que vive el país. Él es experto en seguridad y tenemos el honor de contar con su presencia, aunque sea virtual, para que nos pueda dar luces de qué hacer con este tema de la inseguridad. ¿Qué podemos hacer? Buenos días, licenciado John Garaycoa. Muy buenos días. Gracias por la entrevista y por la preocupación en el tema que a todos nos atañe. Le hago una pregunta, ¿desde la óptica del Estado o desde la óptica del ciudadano? Es su pregunta. Ambas, doctor, licenciado. Bueno, desde la óptica del Estado es importante reforzar 4 pilares. 1, la decisión ejecutiva, que sabemos que existe, no solamente por parte del Ejecutivo, sino por parte de todo su gabinete, incluido Policía Nacional, Fuerzas Armadas. O sea, existe. Hay que insistir en eso y reforzar, recordando de que es un tema muy complejo y no se trata de una sola arista, o de un solo botón, o de una sola acción. Es un tema a largo plazo y de múltiples pasos que hay que dar. 2, decisión económica. A buena hora, hemos visto que en la Asamblea el día sábado se apoyó el tema de esta nueva ley, donde también va a haber oportunidad a aportar con nuevos recursos a favor de la seguridad. Y dicho sea de paso, ¿por qué no, si en años anteriores determinado municipio ha hecho una Teletón? Actualmente también podemos hacer un tema similar a favor de la seguridad, ¿ok? Porque en el país se necesita mucho, tanquetas, helicópteros, mayor equipamiento tecnológico. Estuve casualmente en una expo seguridad el jueves y viernes anteriores, y hay mucha tecnología que actualmente tiene la policía, que me dio gusto verla, pero se necesitan mucho más equipos de eso, lanchas patrulleras y tanta situación, que siempre el tema de la seguridad va a ser de altísimo costo. Como tercer pilar, y donde se está fallando bastante y que esperemos que exista un remesón, es en la parte judicial. Ya algo va a cambiar con el tema de la asamblea, pero definitivamente hay que tener todos los controles y pisar el acelerador a fondo, porque, como dice el dicho, la seguridad es de todos. En este sentido, pues la función judicial es la tercera pata o el tercer pilar importantísimo dentro de este control a la inseguridad que tenemos en el país. Y el cuarto punto es el tema del control al elemento humano. Dentro de la cadena de seguridad, el eslabón más importante es el hombre, y si no controlamos al hombre, cualquier situación pueda pasar. Con gusto escuchaba un reportaje el fin de semana de los controles internos de la contrainteligencia que está haciendo Policía Nacional con todo su personal, contrainteligencia infiltrado dentro de sus propias filas para poder identificar a los malos elementos. Ahí donde ya a buena hora ya tenemos la ley y reglamento para el uso de polígrafo en Fuerzas Armadas. Policía Nacional lo viene haciendo hace mucho tiempo. Actualmente pues estamos en un proceso de selección en el tema de Fuerzas Armadas para todo el personal aspirante a la institución, que va a ser a partir del mes de julio. 450 aspirantes que van a ser calificados también con la herramienta técnica científica como es el polígrafo. Pero ¿qué resulta? Que también existe ley y reglamento en la función judicial para el control con uso de polígrafo, pero el reglamento que se firmó, que fue firmado en su momento por Wilmer Terán, es un reglamento que no tiene nada que hacer con el tema del control a el personal de función judicial. ¿Qué dice ese reglamento puntualmente? Se observarán, dice, y se medirá fortalezas, debilidades, capacidad, ¿ok? Y eso no tiene nada que ver con el control a la conducta humana. Usted y yo y todos siempre hemos sido calificados en la escuela y colegio por conducta y aprovechamiento. Está bien que midan todo el aprovechamiento, pero la conducta tiene que ser medida de otra forma, no como está establecido el actual reglamento a la función judicial. ¿Qué hay que hacer? Definitivamente el reglamento que tenemos actualmente en Fuerzas Armadas, que está bien elaborado, que lo he revisado, hay que hacer un copy-pegue y aplicarlo a la función judicial. Por eso es que nos quejamos
de la tanta deficiencia que existe en función judicial porque no hay control al control. En su intervención, licenciado John Garaycoa, Alex Vargas le saluda, mencionaba acerca de ver el potencial tanto del policía como del uniformado, también del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cómo verificar si son los adecuados, cómo es el polígrafo y todo eso. ¿Da garantías de que con el personal con el que se cuente se pueda ya ponerlo a las calles para que brinde el apoyo de seguridad a la ciudadanía? Sabemos que en seguridad nada es 100%, es altamente confiable y por ende pues es una herramienta que existe en muchos países del mundo y que teóricamente se habla de un 96% de efectividad. En la práctica, ¿por qué no? Podemos llegar al 99 o 100%. Se trata de un tema altamente confiable y si existe tecnología disponible en el mundo, ¿por qué dar palos de ciego para ver la conducta humana? Entonces, todos ante un hecho delictivo, la respuesta ya la sabemos. Usted se ha beneficiado ilícitamente con dinero, pertenece o da información a grupos delictivos, ha usado mal su uniforme, su armamento, ha recibido dinero de grupos delictivos. La respuesta ya la sabemos, no. Inclusive, imagínense el tiempo que ha pasado del radar de Montecristi, ya más de 2 años, y no he escuchado, espero equivocarme, responsables, sino a un grupo como tal. ¿Ok? Entonces, yo con un examen de polígrafo puedo tener un diagnóstico en cuestión de 2 horas con la entrevista de investigación y con la investigación propiamente dicha con el polígrafo de la persona que haya participado de cualquier manera o tenga información o sepa si algún compañero lo está haciendo o ha recibido alguna propuesta. Inclusive con el polígrafo puedo preguntar, ¿usted ha recibido alguna propuesta para atentar contra las antenas o contra el radar de Montecristi, por poner un ejemplo? ¿Okay? Entonces puedo tener un diagnóstico completo de la conducta humana. Qué importante, licenciado, lo que nos está manifestando, porque en realidad esta guerra necesita soldados, ¿verdad? Esta guerra necesita soldados y hay muchos jóvenes que entiendo que quieren participar, unirse a las filas, pero también tienen la contraparte, la oposición, ¿no? A quienes estamos enfrentando, también tienen sus tácticas para engañar, para infiltrarse, para doblegar de cierta manera y de una manera que no nos demos cuenta a esos jóvenes o amenazarlos incluso con sus vidas, esos jóvenes y poder lograr debilitar a esas fuerzas armadas o la Policía Nacional. Efectivamente, he tenido casos en la parte civil, en la parte corporativa, donde empleados de determinada empresa, e igual pasa en las Fuerzas Armadas, empleados de determinada empresa han sido captados en la zona, en el barrio donde viven ellos, presionados, secuestrados, para sacar información de su jefe, sacar información de la empresa. Y obviamente, antes de ser secuestrados, ya han tenido acceso a la información de la familia, donde vive, de la esposa, de los hijos, y tienen ubicado perfectamente a la víctima y la presionan para que saque o entregue información, obviamente de donde trabaja. Igual sucede o puede suceder en personal policial, personal militar, entonces se necesita permanentemente los controles. Y qué posición tan difícil y dura también para la persona que está siendo amenazada, porque están no solamente siendo amenazadas ellos, sino también sus familias. Y licenciado, pero también creo que se necesita, que usted mencionó, porque usted mencionó, aquí haciendo un paréntesis, usted mencionó que son 450 uniformados que estarían listos para ingresar o aspirantes para ingresar a las fuerzas policiales. ¿Pero usted cree que esa cantidad es la que necesitamos o tal vez necesitamos más? Porque sentimos los ecuatorianos que hay zonas en que están los policías pero no son lo suficientes, porque realmente el crimen ha calado tan fondo que en cada esquina hay un acto delictivo. 2-3 cosas. Uno, 450 para Armada del Ecuador, solamente para Armada del Ecuador. Okay. No se incluye ni FAE ni Ejército. Okay. El próximo año, de acuerdo a lo establecido por Armada del Ecuador, van a haber 800 aspirantes. De allí, siempre escuchamos el mayor número de personas que ingresan o el equipamiento, pero nunca sabemos cuánto ha sido dado de baja. Por decir, llegaron tantos patrulleros a Policía Nacional.
Está bien, perfecto, lo vemos en la calle, pero no sabemos cuántos han estado dados de baja, tanto en personal como en equipamiento. A su vez, en base al numérico que se necesita o que necesita el país, es hora de que definitivamente en el país existan dos fuerzas, una policial y militar, y para de contar, dejar de lado policías metropolitanos, guías penitenciarios, policía portuaria, todos tienen que ser policías, y de allí pasan a la unidad especial de puertos, pasan a la unidad especial de cárceles, pasan a la unidad especial de municipio. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta de que ellos lamentablemente no aportan de manera directa a la seguridad como tal? Lo mismo que recientemente hubo un cambio de CTE a Policía Nacional en carreteras. ¿Qué hace CTE en carreteras? Te revisa matrícula, te revisa llanta, y que no te pases la raya rellena, ¿verdad? Y obviamente están ahí como haciéndote la guardia en qué momento incumples, pero no aporta la seguridad. Nunca te paran para decir, a ver, droga, armamento, secuestrados. No aportan ellos a la seguridad en ese sentido, porque tampoco están armados o porque no es su función, pero sí tienen buenas motos, buenos vehículos, buenas bases, pero están para ver en qué momento falla el conductor. ¿Okay? Y me ha pasado en lo personal. No quiero entrar en ese detalle porque no se enoje, licenciado. Pero redireccionar los recursos para que son aplicados a la seguridad o a los, en esta manera, a todas las autoridades de control de vehículos, de todo tema de seguridad, ¿no? De las Fuerzas Armadas, policiales. Hay que redireccionar tal vez los recursos de una mejor manera. Efectivamente, porque nos cuesta al ciudadano el sueldo a cada uno de ellos. Entonces, si Policía Nacional o Fuerzas Armadas tienen múltiples unidades, habrá que crecer las unidades, ¿verdad? Y especialidades en tal situación, pero son policías, son armados, tienen el respaldo del uniforme, de su patrullero, de la comunicación y de todo. ¿Okay? Entonces, de allí, yendo en las recomendaciones que del ciudadano, definitivamente, hasta que el Estado se ponga y se amarre bien las botas, definitivamente los ciudadanos tenemos que estar aportando, ayudando a combatir, ¿por qué no?, el tema antidelincuencial. Que resulta que los ciudadanos somos más, los buenos somos más. Entonces, primero, definitivamente, cada uno de los ciudadanos no tiene que meterse en negocios riesgosos. Sabemos la cantidad de negocios riesgosos que existen y que luego vienen los ajustes de cuenta. Dos, definitivamente, saber que estamos en tiempo de guerra, en tiempo de crisis, y hay que aportar con toda esa autoprotección, con las múltiples medidas de autoprotección para bajar ese nivel de riesgo que todos estamos expuestos. Si nos toca trincherarnos o quedarnos en casa o reducir la exposición, definitivamente hay que hacerlo. Y si toca sí o sí salir, con toda la mayor precaución. Ya no es momento de andar con alhajas, eso ya quedó o pasó de moda. Definitivamente uno, cuando sale en su vehículo, hacer todas las medidas de autoprotección. Cuando sale uno de su casa, va a coger un bus, definitivamente no andar distraído con el celular, guardarse el celular, activar su visión 360 grados, tener una comunicación permanente con sus familiares, con la persona que está en casa, en oficina. Hay que hacer las múltiples medidas de seguridad, de autoprotección, casualmente para reducir esa exposición que tenemos. Y prácticamente está dando un adelanto a lo que quería preguntarle el licenciado John Garaycoa, pero usted mencionó, ¿no? Los buenos somos más, pero los valientes somos pocos. Entonces, nadie quiere exponerse al saber de que estos delincuentes consiguen información, porque hay un punto clave: caemos en el error de dar mucha información en nuestras redes sociales, y eso es prácticamente el pan comido para ellos, y detallar todo lo que tiene que ser de nuestras vidas para así amedrentarnos, y hay que trabajar de esa manera para no caer en ser víctimas de estos delincuentes. Así es, y si uno publica, que se publique después de tal actividad. Muchas veces personas utilizan sus redes sociales por actividad comercial, y esta semana que también entramos en un modo de motivar las ventas por las redes sociales. Y hay ocasiones que sí o sí hay que publicar algo, especialmente en lo laboral, pero si es así, pues con mucha más razón
hay que elevar los controles. Sabemos que desde una llamada telefónica o un panfleto o un tema de redes sociales no nos van a poner la pistola ahí, pero estamos elevando el nivel de riesgo y ante esas situaciones todo lo que tiene que ver con el entorno de esa negociación o de esa publicación, definitivamente hay que hacerlo. ¿Debo bloquear a aquella persona que me está llamando y me está amenazando? ¿Consigo otro número? ¿Debo confiar con el personal de la UNACE si viene a ser el caso de algún tipo de amenaza por parte de estas bandas delictivas? No hay nada preciso. Yo le puedo decir, denuncio o no denuncio, bloqueo o no bloqueo, ¿verdad? Entonces, yo he estado en varias capacitaciones con la UNACE, inclusive dentro de la propia UNACE y dentro de los distintas personas que me he reunido para tratar casos, tienen versiones diferentes. Y yo en una charla, recuerdo que el día anterior me había reunido con un agente de la UNACE, y en la charla el siguiente día decían, sí denuncie, y el otro decía, no denuncie. ¿Qué mismo? ¿Okay? En base a su pregunta puntual de si bloqueo o no bloqueo, la recomendación es no contestar y no bloquear. ¿Para qué? Para que si en algún momento dado la UNACE tiene que hacer un seguimiento, exista la ventana abierta para poder entrar en la comunicación con ese grupo delictivo o persona que te está escribiendo. Entonces, simplemente no contestar, no ponerse al nivel de ellos, sino, obviamente, dejar en blanco, dejar en visto cómo se llama. Importantísimo este tip que nos acaba de dar el licenciado. Y una última, como análisis y pregunta también, licenciado. Me quedó resonando la parte en que usted decía de los nuevos uniformados, cuántos son los que hacen falta, pero esto con los que nos estamos enfrentando, estos grupos, tienen una estrategia para captar a los niños, y esto es algo tan doloroso. Porque vemos, no solamente aquí en el país, vemos como en Colombia acaban de herir a un precandidato presidencial y lo que aparentemente es un adolescente de 14 años que fue detenido, ¿no? Y aquí en Ecuador pasa lo mismo, están captando a los niños, adolescentes. ¿Cómo hacer para que estos se enfilen a las líneas de los buenos, del ejército, de la Policía Nacional, y no a las líneas de la criminalidad? Por eso ese pilar, o el tercer pilar que indicaba, que es la parte legal, el propio presidente colombiano dice, es que está en la ley. Entonces hay que aprovechar para cambiar la ley. Si un niño o un joven, que yo diría, no, el presidente colombiano nombró 3 veces niño, y definitivamente se trata de un joven, de un adolescente. Un niño considero a los 4 o 5 años, entonces habrá que cambiar la ley para saber cuándo es un niño, cuándo es un joven, cuándo es un adolescente. Si un adolescente nos representa inclusive a nivel país a los 12 años, ¿verdad? O ya entra a un colegio de 12 años, es porque tiene uso de razón. Ahí es donde cambia la situación. Por más que sea un joven o por más que sea un niño, como lo nombra él, tiene uso de razón. En el momento que tiene uso de razón, ya está actuando como un adulto. Sí, ya estando, es un joven o un menor, pero está actuando como un adulto, y la sanción, ¿cómo debe de ser? Como un adulto. Exacto. ¿No? Entonces ya tiene su razón y está actuando de manera diferente, pero se está escudando lamentablemente en las leyes, y eso hay que cambiarlo. Claro, esto es como la frasecita, licenciado, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender, ¿verdad? Y si cometió un error a los 15, estará preso en una cárcel hasta los 18, y después de los 18 pasará a la otra cárcel entonces. Pero no es que sale inmediatamente, no. Definitivamente el tema es que esa persona, por más que sea un niño, tiene su razón, por más que tenga frágiles sus neuronas, va a depender del niño porque ha sido capacitado, entrenado, y la desviación la tiene ahí enraizada, y va a ser difícil que ese niño cambie. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos, inclusive entre compañeros, uno de colegio, entre compañeros de barrio, entre amigos de barrio, uno ve porque tiene uno más habilidad, tiene más calle, tiene más ese ADN con el que ha salido de mayor sagacidad? No podemos comparar a todos los niños o a todos los jóvenes. Hay niños que vienen y nacen obviamente con determinada sagacidad. Excelente, licenciado John Garaycoa. Este tema es para seguir hablando acompañado de un cafecito. Sería importante. Es un tema importante. Tenemos un millón de preguntas. Sí, la verdad usted tiene las respuestas.
De verdad que sí, es un tema que nos interesa a todos en la actualidad, licenciado. Tengo 40 años dedicado al tema de la seguridad de investigación privada y tengo para escribir, como me dicen mis amigos, no un libro, sino 10 libros de las tantas casos y experiencias vividas, y obviamente la seguridad no tiene techo. Existen muchos especialistas en muchas áreas y definitivamente, y más aún, como recalco, estuve en una Expo de Seguridad Ecuador 2025 el jueves y viernes anterior, y en temas de seguridad es como cuando entra un doctor a una cirugía, hay múltiples especialidades dentro de esa cirugía que hay que hacer, y esto se trata de una cirugía donde se trata de involucrar a muchos especialistas. Qué bien, ¿no? Perfecto. Una cirugía que hay que tener cuidado, no dejar olvidada una gasa o una tijera dentro del organismo del paciente, ¿no? Y sacar todo lo malo del cuerpo. Gracias, licenciado Garecoa, por su tiempo, por su experiencia compartida aquí, y lo estaremos molestando obviamente para una próxima ocasión y seguir compartiendo de la información importante que usted nos da. Gracias. Que tenga buen día. Buen día. Pase bien. Aquí culminamos ya las noticias. Sí. Yo voy a quedar un